buenas tardes a todos. Mi nombre es Melissa González Rubio, soy docente de básica primaria de la Institución Educativa La Libertad. Y hoy les voy a hablar un poquito acerca de mi proyecto que se llama Ethno English Intercultural Exchange. Este proyecto surge con la necesidad de hacer un intercambio lingüístico y cultural entre niños de Medellín y niños que hablan diferentes lenguas indígenas. Este proyecto surge porque como maestra me enfrenté a un desafío y era que tenía en mi aula de grado quinto un estudiante que proviene del pueblo Embera Dóvida, que es un pueblo del Bajo Audó Chocó y cuya lengua materna pues no era el español, su lengua materna era el Embera. Entonces enseñar inglés a un niño que su lengua materna no es el español pues se convirtió en todo un desafío y bueno, lo que hicimos con él fue pues que empezáramos a hacer un intercambio cultural y lingüístico y mientras pues yo enseñaba inglés, él nos enseñaba Embera pues a los demás niños del salón y bueno, también me enseñaba a mí. Más adelante, entonces tuve la oportunidad de ir a La Guajira, a una ranchería, a un centro etnoeducativo y allí pues llevé las cartas de los niños de la institución educativa La Libertad allá al centro etnoeducativo y los niños pues les escribían a los niños de La Guajira preguntas sobre su cultura, sobre su lengua, sobre sus costumbres. Entonces yo lo que hice fue entregar estas cartas a los niños de La Guajira y ellos pues empezaron a responder las cartas de los niños de Medellín. Allí empezamos nuestro segundo intercambio y las maestras y los niños nos enseñaban Guayunaiki, que es su lengua. Y bueno, nosotros también les enseñábamos inglés. Entonces empezamos a hacer este intercambio y creo que bueno, ahí las TIC jugaron un papel muy importante porque los niños y niñas pues la única forma de comunicarse era a través de videos o imágenes que ellos pues mandaban, infografías acerca de su colegio y eso fue lo que hicimos. Entonces los niños de cuarto y quinto de la institución educativa grababan videos acerca pues del barrio, mostrándoles los lugares del barrio a los niños de La Guajira. Todo ello pues enseñándoles inglés porque los estudiantes de los centros etnoeducativos pues no aprenden inglés porque obviamente su lengua materna no es el español y su lengua extranjera es el español. Entonces fortalecimos este intercambio pues a través de las TIC, vuelvo y repito, con algunos videos, con infografías que los niños creaban, editaban y enviábamos y de esa manera también nos regresaban las imágenes y videos de los niños guayú, pues para enseñarnos Guayunaiki. Este fue como un momento muy significativo porque los chicos de Medellín pues nunca han ido a La Guajira, los niños de La Guajira pues tampoco habían venido a Medellín. Entonces conocer dos culturas, dos ciudades tan diferentes, pero con tantas cosas que nos unen como colombianos fue algo muy bonito y también nos permitió vincular a niños venezolanos porque en nuestra ciudad, en Medellín, pues debido a los procesos migratorios, tenemos muchos niños que provienen de nuestro país vecino que es Venezuela y bueno, los niños venezolanos también podían hablar con los niños venezolanos que estaban en La Guajira y allí también poder compartir su cultura. Entonces fue algo muy bonito y bueno, por esta razón creo que las TIC hacen parte como de estas nuevas enseñanzas del siglo XXI que como maestros debemos ir implementando para que los chicos y las chicas pues tengan otras experiencias de aprendizaje que sean desde metodologías más activas y que les permitan a ellos pues fortalecer estos procesos de aprendizaje. En últimas, resaltar que este encuentro con las TIC fue lo que permitió tener un intercambio comunicativo, lingüístico y cultural con los niños y las niñas de Medellín, de La Guajira, porque pues allí pudimos conocernos, conversar, aprender de su lengua, de su cultura y ellos también pudieron aprender pues del inglés y pudieron aprender también de la cultura, de las costumbres de Medellín y de los niños. Todo esto pues ha sido muy significativo porque es importante hablar de interculturalidad en contextos urbanos. Nuestros contextos escolares son diversos, tenemos niños que vienen de diferentes sectores, en mi institución yo lo he vivido mucho, la mayoría de estudiantes pues no son de Medellín, provienen de otras regiones de Colombia y que debido también a procesos migratorios internos pues llegan a la institución educativa, al barrio y por ello pues tienen diferentes culturas, entonces permitir que los estudiantes expresen su cultura, se sientan orgullosos de ellos y que las puedan manifestar en el aula es algo muy bonito, pero también reconocer que todo esto hace parte de Colombia, que esta cultura, como lo vimos al inicio, pues de la cultura ambera, la cultura guayú, no es algo ajeno a nosotros, es algo que también nos debe atravesar como colombianos porque hace parte de nuestra identidad. Entonces es importante hablar de esta interculturalidad en los contextos urbanos, ya que tenemos una población muy diversa y por eso es importante hablar de la cultura, hablar de estos procesos que permiten a los niños y las niñas contar
indagar sobre sus raíces, reconocer sus saberes ancestrales y ponerlos ahí en práctica. Algo muy bonito que pasó en el proyecto fue que, como mencioné al inicio, pues el niño que teníamos, que venía del pueblo en Vera, pues él era un niño muy tímido al principio en las clases de inglés, obviamente porque no entendía mucho el idioma, pero también porque muchos de los niños indígenas que llegan a nuestra ciudad se avergüenzan un poco de sus costumbres, ¿cierto? Pero cuando este chico empieza a hablarnos de su cultura, a enseñarnos su lengua, tiene un cambio maravilloso. Él empezó ya como a tener otro protagonismo dentro del grupo, porque los niños lo buscaban y todo el tiempo le preguntaban, bueno, ¿cómo se dice esto en Embera? Cuéntanos. Entonces fue un cambio muy significativo en la vida de este chico, también en la vida del aula, de cómo lo veían sus compañeros, porque también sucede mucho que estos chicos que provienen no solamente de pueblos indígenas, sino algunos que son venezolanos o que vienen de otras regiones del país, se sienten como menos al llegar a una ciudad como Medellín tan grande, y bueno, empiezan como a olvidar un poquito sus costumbres. Entonces, algo muy significativo del proyecto es esto, es reconocer las costumbres, pero no como algo ajeno, sino como algo que a todos nos atraviesa, ¿cierto? El pueblo indígena Embera y los pueblos indígenas de Colombia hacen parte de nuestra identidad, de nuestras raíces, y es muy importante empezar a hacer esa decolonización del currículo, y es reconocer los aportes tan maravillosos que tienen las comunidades indígenas y que no están establecidos en el currículo y que como maestros pues enseñamos, pero es importante ir resaltándolo, ¿no? Porque el currículo que tenemos es un currículo que se ha encargado como de ocultar todos estos saberes ancestrales, todos estos saberes que nuestros grupos originarios tienen. Entonces la idea es mostrarlos y que como maestros pues también reconozcamos que nosotros también somos un poco indígenas, un poco afros, porque también hace parte de nuestra identidad como nación y nuestra identidad personal. Entonces, esto es como lo más significativo del proyecto. Y bueno, pues este año en tiempos de pandemia no pudimos seguirnos comunicando con las maestras Guayún y con los niños en La Guajira, porque el trabajo pues era muy diferente, pero entonces nuestro proyecto se siguió fortaleciendo a través del reconocimiento de una de las familias también de nuestra institución, que proviene del pueblo sicuani y de los llanos orientales. Y bueno, este año hicimos lo mismo. Teníamos una estudiante que habla lengua sicuani y ella nos enseñó su lengua, nos enseñó su cultura mientras enseñaba el inglés. Entonces, esto es como lo bonito y lo que ha pasado con el proyecto. Y vuelvo y repito, pues las TIC aquí han jugado un papel fundamental para permitir que niños de escasos recursos de Medellín, como son los niños de la Comuna 8 y niños de una ranchería en La Guajira, se puedan comunicar, una ranchería que queda a 1 hora y media de Maicao, metido dentro del desierto. Es como la única manera de poderlo hacer, y fue algo que enriqueció muchísimo este proyecto y es muy significativo, no solamente porque se fortaleció la competencia comunicativa en la lengua extranjera que es el en inglés, sino que también los chicos pudieron aprender otras lenguas y lenguas ancestrales de nuestro país.